Buenos días a todos. Vamos a resolver un ejercicio de mecánica de un nivel relativamente complejo en el que vamos a tratar aspectos relacionados con la conservación de la energía mecánica, la dinámica y la cinemática, todo mezclado en un mismo problema. Empezamos. El ejercicio dice así, dice que tenemos un cuerpo de masa 0,5 kilogramos que cuelga de una cuerda de longitud de 60 centímetros y de masa despreciable que está a una altura de 1 metro sobre el suelo. Este sería nuestro cuerpo, esta sería la cuerda de 60 centímetros de longitud y cuelga esa cuerda, bueno, en la posición del mínimo desde 1 metro de altura. Dice que se separa de su posición de equilibrio un ángulo de 80 grados y se suelta, lo tenemos aquí. Cuando forma un ángulo de 30 grados con la vertical, ya pasada la posición de equilibrio, se corta la cuerda que sujeta al cuerpo describiendo una trayectoria, aquí pone traductora, es trayectoria parabólica, tal como se muestra en la figura. Y nos pide, primero que nada, la velocidad del cuerpo al alcanzar la posición correspondiente a la desviación de 30 grados. Es decir, cuál es la velocidad en esta situación. Probablemente este sea el apartado pues, un poco más complejo. Ahora lo vemos. Después la tensión de la cuerda en esa posición, la componentes inicial de la velocidad en la posición de partida y finalmente la altura y el alcance máximo del cuerpo una vez que se suelte y realice esta trayectoria parabólica. Esta de aquí. Esta trayectoria parabólica. Bien, es decir que nos está pidiendo un poco cuál va a ser el alcance desde la posición de equilibrio en este último apartado y cuál va a ser la altura máxima. Empezamos con el primer apartado. Bien, este primer apartado nos pide la velocidad del cuerpo cuando sale de esta posición. Nosotros desplazamos el cuerpo hasta aquí, lo soltamos y aquí se suelta la cuerda, con lo cual el cuerpo va a salir. Nos pide la velocidad en esta situación. Entonces este apartado lo vamos a resolver por conservación de la energía mecánica, aplicando los principios de conservación de la energía mecánica. Vamos a llamar a esta situación A y a esta otra situación B. Y como en principio no hay rozamiento, porque no me dice el enunciado que exista ningún tipo de rozamiento, se tiene que cumplir que la energía mecánica en B sea igual a la energía mecánica en A. La energía mecánica en B es suma de la energía cinética, que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado en B, y la potencial, masa por gravedad por altura en B. Y la energía mecánica en A, pues lo mismo, suma de la cinética más la potencial gravitatoria, que es la única que tiene en esta situación. Bien, si analizamos esto, la velocidad en B, la velocidad al salir de aquí es lo que me pide el ejercicio. La altura en B, pues se corresponde con toda esta altura, todo esto. Esto es la altura en B. Y la altura en A, pues toda esta altura. Y la velocidad en A, este término de aquí es 0 porque en principio parte del reposo, con lo cual ese término es 0. El ejercicio se reduce a saber determinar la diferencia de alturas entre la posición A y la posición B. Vamos a ver cómo lo enfocamos. Bien, lo podemos enfocar de diferentes formas, pero bueno, vamos a intentar buscar una relativamente sencilla. Esta es la situación A. Nos quedamos con este esquema nada más de aquí. Y vamos a tratar de dar la altura en esta posición con respecto a la posición de equilibrio. Es decir, vamos a hallar, esto va a ser nuestra altura en la situación A. Bueno, si tenemos en cuenta que la longitud de la cuerda la llamamos L, que es todo esto. Eso es L, por supuesto que L también es todo esto. Esta parte de aquí, este trocito de aquí, sería el cateto contiguo de este triángulo rectángulo. Vamos a borrar, una vez señalado para que sea más fácil. Y bueno, el cateto contiguo siempre es la hipotenusa por el coseno del ángulo, en este caso de 80 grados. Por tanto, esta altura A, esta altura de aquí, la podemos ver como toda esta, toda esta altura, es decir, L menos L por el coseno de 80.
Vamos a escribirlo. Altura en A es igual a L menos L coseno de 80. O sacando factor común, L por 1 menos coseno de 80. Si al determinar la altura en B, obtendríamos una expresión exactamente igual. Lo obtendríamos exactamente igual. Lo único que nos cambia es el ángulo. 1 menos coseno de 30. Esto probablemente sea lo más difícil de determinar del problema. Podemos dar ambas alturas respecto a la posición de equilibrio, porque lo que medimos en el teorema de conservación de la energía mecánica es la diferencia de altura entre ambas posiciones. Entonces, como aquí lo único que haríamos sería sumarle un metro, basta con medir la diferencia de alturas con respecto a la posición de equilibrio. Y la diferencia de alturas pues, sería la altura en B, todo esto, menos la altura en A, todo esto. Repito que probablemente sea lo más difícil de describir en el problema, lo demás va saliendo. Bien, sustituimos. Y al sustituir, pues bueno, además podemos simplificar porque vemos que la masa está multiplicando en todos los términos de la ecuación, pues la podemos quitar, es un factor común a todos los términos de la ecuación, siempre se puede eliminar, y nos quedaría un medio de la velocidad al cuadrado en B, más la gravedad por la altura en B, y donde pone altura en B vamos a poner lo que es L por 1 menos coseno de 30, es igual a la gravedad por la altura en A, que es L 1 menos coseno de 80. De aquí vamos a despejar la velocidad en B, vamos a hacerlo en un par de pasos. Pasaríamos todo este término hacia la derecha de la ecuación, pasaría restando, y podemos sacar factor común G por L, y nos queda 1 menos coseno de 80 menos 1 menos coseno de 30. Esto lo obtendríamos así al sacar factor común. Seguimos simplificando, un medio de la velocidad en B al cuadrado, G por L, por este 1 y este menos 1 se nos iría. Este signo menos con este signo menos nos quedaría más coseno de 30 menos coseno de 80. Coseno de 30 menos coseno de 80. Y bueno, finalmente pasamos este 2 multiplicando hacia la derecha de la ecuación y hacemos raíz cuadrada y tendremos la velocidad en B. La velocidad en B, 2 por G por L, por el coseno de 30 menos el coseno de 80, raíz cuadrada. Y si sustituimos L por 9,8, perdón, la gravedad por 9,8 y L, que es la longitud de la cuerda, por 60 centímetros, que hay que expresarlo en metros, 0,6 metros, obtenemos que la velocidad con la que sale despedida la masa sería de 2,85 metros partido por segundo. Es decir, que aquí saldría con esa dirección 2,85 metros partido por segundo. Bien, vamos a ver ahora el apartado B. En el apartado B nos pide la tensión de la cuerda en esta posición. Ya hemos visto que en esa posición la partícula sale con una velocidad de 2,85 metros partido por segundo. Siempre la velocidad es un vector, o la dirección de la velocidad siempre va a ser un vector tangente a la trayectoria. Y bueno, para hallar la tensión lo vamos a plantear por dinámica, simplemente. Evidentemente en esta situación la partícula está trazando un movimiento circular o curvilíneo, en este caso curvilíneo, y por tanto tenemos que dibujar las fuerzas, como siempre. El procedimiento es dibujar las fuerzas, que solo hay dos fuerzas que estén actuando, el peso y la tensión de la cuerda, y descomponerlas en una dirección tangencial a la trayectoria, porque es un movimiento curvilíneo, y una dirección normal. Recordamos, la dirección normal es la que apunta hacia el centro de curvatura del movimiento, la dirección tangencial, pues perpendicular a la normal y tangente a la trayectoria. Vemos que el peso ya está, ahora tendríamos que descomponer estas dos fuerzas en esos ejes, la tensión ya está en la dirección tangencial, ahí no hay que hacer nada. Vamos a ponerle nombre a los ejes para que quede un poquito más claro. Este sería el eje tangencial y este el eje normal en la trayectoria del móvil.
En la tensión decíamos que ya está en la dirección tangencial y el peso sí es un vector o una fuerza que hay que descomponer y lo vamos a descomponer en una componente normal del peso y la componente tangencial del peso. La suma de ambas componentes lógicamente tiene que ser igual al peso. Y bueno, podemos ver que este ángulo de aquí, ese ángulo de aquí es el mismo que este ángulo de aquí, 30 grados. Bien, una vez que tenemos las fuerzas descompuestas, pues vamos a plantear la segunda ley de Newton en el eje tangencial y en el eje normal. En el eje tangencial, bueno, vamos al eje normal. En el eje normal se tiene que cumplir que la suma de las fuerzas en la dirección normal, esto es lo que llamamos fuerza centrípeta. Siempre recordamos que la fuerza centrípeta no es más que la suma de las fuerzas en la dirección que apunta al centro de curvatura del movimiento, en este caso a este punto de aquí, que sería el centro de curvatura del movimiento de este móvil, es igual a la masa por la aceleración normal del cuerpo, o lo que es lo mismo, velocidad al cuadrado partido por el radio de curvatura del movimiento. ¿Qué fuerzas hay en la dirección normal? Pues las fuerzas que hay en la dirección normal son la tensión, que además va en el sentido que apunta al centro de curvatura, por tanto la tomaremos como positiva, y la componente normal del peso. Tendríamos, por tanto, tensión menos componente normal del peso igual a masa por velocidad al cuadrado partido por radio de curvatura. Y la componente normal del peso vemos en este triangulito rectángulo, que sería el cateto contiguo de este triángulo, donde la hipotenusa es el peso y este ángulo de aquí es de 30 grados. Por tanto, la componente normal del peso es la hipotenusa por el coseno de 30. Tensión menos peso por coseno de 30 es igual a masa por velocidad al cuadrado partido por radio. Y en esta ecuación nosotros el peso lo conocemos porque es masa por gravedad, la masa es de medio kilogramo y la gravedad 9,8, el coseno de 30, pues raíz de 3 partido por 2, lo conocemos también, la velocidad en ese punto la conocemos, es 2,85 metros partido por segundo, y el radio curvatura lo conocemos porque es la longitud de la cuerda, que es 0,6 metros. Y por tanto, nos queda que la tensión es igual, vamos a hacerlo en dos pasitos, mg coseno de 30 más mv cuadrado partido por r. Ahí podríamos sacar factor común la masa y nos queda esta expresión para sustituir todos los valores que conocemos. Repito, masa 0,5, coseno de 30 9,8, coseno de 30 no, perdón, gravedad 9,8, coseno de 30 es raíz de 3 partido por 2, velocidad 2,85 al cuadrado y el radio curvatura 0,6 metros. Y de ahí obtenemos que el valor de la tensión, si no me he equivocado en los cálculos, es 11,01 newton. Y acabamos también con este segundo apartado. Vamos al tercer apartado. El tercer apartado nos pide las componentes de la velocidad inicial del cuerpo en la posición de partida. En la posición de... aquí no es en la posición de partida, es y la posición de partida en el inicio de su trayectoria parabólica. Es decir, que hay que dar aquí velocidad y posición en esa situación. Bueno, pues empezamos. Bien, para dar las componentes de la velocidad es este vector, ya lo hemos comentado, tangente a la trayectoria. Sabemos que el módulo de ese vector es 2,85. Y bueno, tiene dos componentes. Una componente en la dirección del eje X, que va a ser siempre la misma, porque en la dirección del eje X, desde que sale, no está sometido a ninguna fuerza. Y una componente en la dirección del eje Y, que esta sí va a cambiar, porque en el eje Y va a estar sometido a la acción de la gravedad. Este ángulo de aquí es de 30 grados, es el mismo que este de aquí. ¿Cómo lo sabemos? Lo podemos saber de varias formas. Si nos fijamos, la dirección vertical es perpendicular a la componente X y la dirección de la cuerda es perpendicular a la dirección del vector velocidad.
Es decir, que estas dos rectas serían perpendiculares mutuamente a estas dos y por tanto el ángulo que forman tiene que ser el mismo, 30 grados. Teniendo esa descomposición es fácil ver que la componente X es el cateto contiguo y continuo y la componente Y es el cateto opuesto, y a partir de ahí podemos decir que la velocidad en la dirección del eje X es la hipotenusa por el coseno de 30 y la velocidad inicial en la dirección del eje Y es la hipotenusa por el seno de 30. Sustituimos y tendríamos 2,85 por el coseno de 30, que es igual a 2,47 metros partido por segundo en la dirección del eje X, y 2,85 por el seno de 30, que es 1,43 metros partido por segundo en la dirección del eje Y. El vector velocidad lo podríamos escribir como 2,47 por el vector unitario del eje X más 1,43 por el vector unitario del eje Y, metros segundo. En cuanto a la posición, la vamos a establecer respecto de este punto. Vamos a tomar ese punto como nuestro origen. La coordenada X será esta distancia y la coordenada Y toda esta altura. Bien, esta distancia de aquí, vamos a llamarla X inicial, la podemos obtener, vamos a hacer un pequeño esquemita aquí. Aquí está la partícula. Este sería el eje y queremos hallar esta distancia. Bueno, este ángulo de aquí es de 30 grados y sabemos que esto es 0,6 metros. Entonces, esa distancia vemos que sería el cateto opuesto de este triángulo rectángulo. Por tanto, x sub 0 sería 0,6 por el seno de 30, 0,3 metros. Y sub 0, la altura inicial, es 1 metro más, vamos a poner esta pequeña altura de aquí, que la podemos determinar un poco como antes. Vamos a volver a este esquemita de aquí, que está más limpio para explicarlo. Esa pequeña altura de ahí será todo esto, que eso es L, menos esto, que eso era L por el coseno de 30. Entonces, y sub 0 sería la altura, esta altura de aquí, 1 metro, vamos a llamar esa altura al h sub 0, más esa diferencia, L menos L coseno de 30. Bueno, sustituyendo, tendríamos 1 más 0,6, lo podemos sacar factor común, 1 menos coseno de 30. Y si acabamos de sustituir, obtenemos 1,08 metros. Si quisiéramos escribir el vector de posición inicial, sería 0,3i más 1,08 j metros. Estas coordenadas de posición y de velocidad inicial nos van a permitir hacer el último apartado. El último apartado nos pide determinar la altura y el alcance máximo del cuerpo. Bien, desde que la cuerda es cortada, como el móvil lleva una velocidad en esta dirección y está sometido a la acción de la gravedad, va a describir esta trayectoria parabólica que vemos. Nos está pidiendo cuál es el alcance máximo, es decir, esta distancia, vamos a seguir tomando como origen este punto, esta distancia, y cuál es la altura máxima que alcanza. Entonces, tenemos que calcular alcance máximo, x máximo, y altura máxima, h máxima. Para calcularlo, lógicamente, vamos a utilizar las ecuaciones del tiro parabólico. En el eje X tendríamos que la velocidad es igual, es constante y siempre vale lo mismo, las de salida, en este caso 2,47 metros partido por segundo, y la posición es la posición inicial, 0,3, más la velocidad por el tiempo.
en el eje Y está sometido a la acción de la gravedad, menos 9,8 metros partido por segundo. La velocidad del eje Y será la velocidad inicial, menos la gravedad por el tiempo, y la altura en cualquier instante de tiempo será la altura inicial, más la velocidad inicial por el tiempo, menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Este es un movimiento uniformemente acelerado en el eje Y y un movimiento uniforme en el eje X. Bien, calculamos la altura máxima. La condición de altura máxima, lo que nosotros sabemos de este punto es que aquí cambia la dirección de la velocidad en el eje Y. Deja de subir para empezar a bajar. Por tanto, en la altura máxima, la velocidad en el eje Y es 0. Esa siempre es con la condición de altura máxima. Velocidad en el eje Y igual a 0. Entonces, lo único que vamos a hacer es ir a la ecuación del eje, de la velocidad del eje Y, poner 0 en esa velocidad. Eso nos va a dar el tiempo que tarda en llegar a la altura máxima. Y después sustituimos ese tiempo en la ecuación de la altura y tendremos esa altura máxima. Pues lo hacemos. 0 igual a 1,43 menos 9,8t. De ahí despejamos el tiempo. Será 1,43 entre 9,8. Y obtenemos que tarda 0,146 segundos aproximadamente en llegar a la altura máxima. Y ahora sustituimos esa altura en la ecuación, ese tiempo, perdón, en la ecuación de la altura. Y obtendremos el valor de esa altura máxima, que si no me equivoco en los cálculos es 1,184 metros. Bien, ya tenemos la altura máxima. Ahora vamos a hallar el desplazamiento en el eje X máximo, lo que llamamos comúnmente el alcance. La condición es que en este punto nosotros lo que sabemos es que la altura de este punto es 0. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Hacemos altura 0 en ese punto. Con eso vamos a calcular el tiempo que tarda en llegar a la altura 0. Y una vez que tenga ese tiempo nos vamos a la ecuación de la posición o coordenada X, sustituimos y tendremos el alcance máximo. Bien, entonces, condición H0, sustituimos, 0 igual a 1,08 más 1,43t menos 4,9t cuadrado. El 4,9 sale de hacer un medio de 9,8. Y bueno, por no alargar el vídeo, resolvemos esa ecuación de segundo grado, obtenemos dos tiempos, 0,638 segundos por un lado y un segundo tiempo negativo que evidentemente tenemos que descartar, no tiene sentido. Por tanto, este será el tiempo que tarda en llegar al suelo y lo sustituimos en la ecuación de la posición. Y hallamos el desplazamiento respecto de lo que hemos llamado nuestro origen, que sería 1,876 metros respecto de este punto que hemos llamado nuestro origen. Bueno, y aquí acaba el ejercicio, relativamente complejo, pero bueno, teniendo claro los conceptos de conservación de la energía mecánica, las leyes de Newton y las ecuaciones de los movimientos de cinemática, pues saldrá. Gracias a todos, espero que se haya entendido.